¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Vimos todo lo que es el análisis de correlación y regresión simple. Inicialmente dijimos que era una continuación del tema número 4, con la diferencia de que en este análisis de correlación y regresión simple solamente se estudian variables, es decir, la relación que existe entre una variable y otra variable. Una de ellas es una variable independiente, la otra es una variable dependiente. Y a partir de el comportamiento de las variables, se construye un modelo matemático, una ecuación de regresión, que lo que hace es permitir que a través de ese modelo matemático, de esa función matemática, se hagan pronósticos, estimaciones acerca de las dos variables en relación. ¿Ya? Entonces, la parte teórica ya lo desarrollamos. Si bien parece que es un montón la parte teórica, hemos tratado de explicarlo con detalle, pero van a ver que se sintetiza en cosas muy puntuales todo lo que hemos avanzado. Entonces, voy a hacer un ejemplo completito de análisis y correlación simple, y con ese ejemplo lo que vamos a hacer es comprender todo este tema, que es bastante sencillo, ¿ya? Entonces, solamente vamos a hacer análisis de regresión y correlación simple, y además vamos a hacer lineal. No vamos a hacer un análisis de correlación y regresión no lineal, porque ya a estas alturas ya no tengo ya tiempo para desarrollar. Entonces nos vamos a limitar a hacer una lineal. Sin embargo, en sus calculadoras, yo les voy a enseñar a manejar el programa, que es muy sencillo, y a partir de manejar ese su programa, lo que voy a hacer es enseñarles cuando cuando la regresión y la correlación no es lineal, ¿ya? Pero eso va a ser un poquito más adelante. Ahorita lo que necesito es desarrollar un poco el tema. Es bastante sencillo. Este mismo tema que lo vamos a hacer, después lo vamos a meter en la calculadora para que podamos sacar los resultados y compararlos, ¿ya? Muy bien, entonces voy a empezar, voy a compartir con ustedes una clase que ya está grabada, pero que yo la voy a explicar en detalle. Muy bien. Estoy compartiendo con ustedes un ejemplo. Por favor, confírmenme. Se ve, ingeniero. Sí, Sí, ahí lo bien, ok. Ya, sí, lo único que quería saber estaba compartiendo. Bien, ¿qué dice el ejemplo? A ver, escuchen bien, ¿ya? Recuerden que en este ejemplo vamos a aplicar toda la teoría que hemos hecho y van a ver que si hemos explicado un montón era para que entiendan los conceptos, pero van a ver que los cálculos son bastante puntuales, ¿ya? Dice, la venta de pasta dental parece depender mucho de su nivel de publicidad en una compañía. Con el fin de validar esta posibilidad, se elige una muestra aleatoria de 10 pastas dentales de la competencia y se obtienen los siguientes datos. Bien. Antes de ver los datos, ¿de qué está hablando el problema? Dice, aparentemente la venta de la pasta dental parece que depende mucho del nivel de publicidad que tiene la pasta dental. Eso implica que si hay un buen nivel de publicidad, habrá un buen nivel de ventas. Un poco hacemos esa analogía. Recuerden que para eso se utiliza el análisis de correlación y regresión. Entonces, aparentemente, las ventas parece que dependen, dice, esperen un ratito, están entrando de rato en rato muchos. A ver, voy a aceptarlos. Ya. El problema de alguna manera nos está diciendo que aparentemente las ventas de pasta dental, es decir, de
pasta, o sea, estaba queriendo decir Colinos, pero está mal dicho, ¿no? Colinos es una marca. Bueno, la pasta dental, la que utilizamos para cepillarnos los dientes, dice, parece que depende de alguna manera del nivel de publicidad. Eso consideran en esa compañía. Entonces, para ver si eso es cierto, ¿qué hace la compañía? Elige 10 marcas de pastas dentales y hace un relevamiento de la información. Por ejemplo, para la pasta dental de la marca A, ¿qué dice? Dice que si las ventas son de 5 millones, mejor dicho de otra manera, ¿ya? Me está dando dos datos. Las ventas que están en millones de pesos y los gastos de publicidad que también están en millones de pesos. ¿Qué dice, por ejemplo, para la compañía A? Que si la compañía gasta 2 millones de pesos, las ventas son de 5 millones. Los gastos, no se olviden, es en publicidad. La publicidad que se pone, que puede ser en la televisión, supongo, en la radio, qué sé yo, en medios escritos. Publicidad de manera general. Entonces, si los gastos son de 2 millones, entonces se venden 5 millones. Si los gastos son de 4 millones, se venden 7 millones. Si los gastos son de 3 millones, se venden 6 millones. Y así sucesivamente podemos ver toda la información hasta el final. ¿Ya? Muy bien, esa es la información. Ese recuadro al final yo lo dejé deliberadamente porque vamos a necesitar hacer unas sumatorias y por eso dejé ese espacio. Bien, ¿qué dice en el punto 1? Dice, exprese la información en un diagrama de dispersión. El punto 2, calcula el coeficiente de correlación e interprete. En el punto 3, calcula el coeficiente de determinación e interprete. En el punto 4, determine la ecuación de regresión. En el 5, si los gastos de publicidad se estiman en 4 millones, ¿en cuánto se estiman las ventas? Es una pregunta. En el punto 6, si las ventas se estiman en 6.5 millones, ¿en cuánto se estiman los gastos de publicidad? Es otra pregunta, pero al revés. Y el punto 7, que ahí creo que está mal numerado, dice, determine el error estándar de estimación e interprete. Muy bien. Entonces, básicamente, este es un problema de ¿qué? Es un problema de estimación, si ustedes se fijan. ¿Qué información me está dando? Me está dando la información de las ventas de pasta dental versus sus gastos en publicidad. O sea, ¿para qué se hace la publicidad? Para aumentar las ventas, esa es la lógica. Cuanto más se gasta en publicidad, en teoría, más debería venderse el producto. Pero si analizamos la información, dice, por ejemplo, que la marca A, perdón, gasta 2 millones en publicidad y vende 5 millones. Casi que vende un poquito más del doble. La marca B gasta 4 millones en publicidad y vende 7 millones en ventas de pasta dental. Menos del doble. La marca C gasta 3 millones en publicidad y vende 6 millones, prácticamente el doble. La compañía D o la marca D gasta 1 millón y vende 2 millones, el doble. La marca E se gasta 2.5 millones en publicidad y se vende 4 millones. Pero hay algo interesante, si ustedes me dirán, la marca G. Dice, gasta 2 millones en publicidad y vende 2 millones. Entonces aquí como que no cuadra la cosa. En todos los datos anteriores y posteriores, a medida que se va incrementando el gasto en publicidad, aparentemente las ventas van aumentando. O si se gasta en publicidad, obviamente se tiene que aumentar las ventas, por tanto las ventas tendrían que ser mayor. Pero no sucede eso con la marca G. Gasta 2 millones en publicidad y vende 2 millones. Entonces como que no hay sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que se quiere ver con este problema? Se quiere ver qué relación existe entre los gastos de publicidad y las ventas de pasta dental
en una compañía en particular. Y para eso se selecciona una muestra de 10 pastas de la competencia. Y los datos están ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Obviamente aquí hay dos variables. Una de las variables tiene que ser independiente y la otra tiene que ser dependiente. Recuerden de eso se trata el análisis de correlación y regresión. Entonces, ¿cuál es la variable independiente en este caso? La independiente en todo caso vienen a ser los gastos de publicidad. ¿Y cuál vendría a ser la variable dependiente? Las ventas. Quiere decir que, en teoría, por lo menos, en primera instancia, asumimos que las ventas, de alguna manera, dependen de los gastos de publicidad. Si se aumentan los gastos, deberían aumentarse las ventas. Eso es lo lógico, para eso es la publicidad, para ayudar a incrementar las ventas. Pero lo vamos a ver. Entonces vamos respondiendo uno a uno las preguntas. Primero dice, exprese la información en el diagrama de dispersión. No se olviden, lo primero es identificar qué es X y qué es Y. Ya nosotros lo hemos identificado X y Y. X vendrían a ser los gastos en publicidad y Y vendrían a ser los gastos en ventas, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos poner en alguna parte de esas dos columnas o de esa información el valor de X y el valor de Y. Entonces, ¿dónde va a aparecer? Como hay muy poco espacio, ahí está, por favor, si ustedes lo pueden ver, está de color azul, ¿ya? Gastos de publicidad es X y ventas es Y. Ojo, esto es vital. Si ustedes no seleccionan adecuadamente estas variables, obviamente todo les va a salir al revés, pues, ¿no? Todo, absolutamente todo. Pero no pueden ustedes decir, por ejemplo, que las ventas es X y que los gastos son Y. Eso es, definitivamente no es correcto, es un absurdo y además, cuando se hagan las estimaciones, va a salir todo al revés. No va a estar bien hecho, quiero decir. Entonces, ojo, y ha sucedido, por si acaso, en los exámenes. En cada examen, por lo menos hay 5, 6, 7 estudiantes que se equivocan. Y de principio se equivocan con la designación de las variables o con la identificación de las variables y obviamente todo ya está mal, pues, ¿no? Si al principio se equivoca, yo también ya ni siquiera quiero revisar todo lo demás. ¿Para qué voy a revisar si sé que todo está mal? Entonces, mucho cuidado. Lo más importante es determinar cuál variable es X y cuál variable es Y. Cuál variable es independiente, cuál variable es dependiente. Eso quiere decir, ¿ya? Muy bien. Entonces, en ese caso ya está definido X y ya está definido Y. Ahora, antes de empezar a responder la pregunta, lo primero que tengo que hacer es completar ese cuadrito o establecer en ese cuadrito algunas sumatorias. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, todas las fórmulas de correlación, de regresión, etcétera, todas vienen con sumatorias. Entonces yo no puedo empezar a resolver el ejercicio si no tengo primero las sumatorias, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada una de las fórmulas, pero ¿qué cosas necesitaríamos? ¿Qué variables? Primero, ya está X y ya está Y. Aquí tendríamos que tener XY, la variable XY. Aquí X tendría que estar elevado al cuadrado y aquí Y tendría que estar elevado al cuadrado. Toda esa información enseguida la vamos a completar y después vamos a sumar para que aquí abajo aparezcan todas las sumatorias de las variables en la forma en que se vayan presentando. Bien, entonces, por ejemplo, ahí está. Lo primero es X por Y. Después X cuadrado, después Y cuadrado. Ahora, no es lo primero, obviamente, primero puede ser X cuadrado, después Y cuadrado, de último XY. Lo importante es que tenemos que tener sumatoria de Y, que va a estar aquí abajo. Sumatoria de X por Y, sumatoria de X cuadrado y sumatoria de Y cuadrado. No hay más sumatorias que necesitamos, solo son estas 5 sumatorias. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? X por Y, ¿qué está diciendo? Multiplique X por Y. Entonces, 2 por 5, 10. 4 por 7, 28. 3 por 6, 18, etc. Todos esos datos van a aparecer aquí. Lo mismo para X al cuadrado. ¿Qué es X al cuadrado? Es este dato, X, 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4. 4 elevado al cuadrado, 16. 13 elevado al cuadrado, 9. Y así
completamos toda esta columna. ¿Qué es Y? También dice, perdón, ¿qué es Y cuadrado? Es este dato elevado al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Ahí está. 7 al cuadrado es 49. 6 al cuadrado es 36. Y de esa manera tengo que completar este cuadro. Una vez completado el cuadro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proceder a encontrar, fíjense ahí abajito están apareciendo las sumatorias. En la primera columna vamos a obtener la sumatoria de Y, sumando todos estos datos. En la segunda columna la sumatoria de los X, en la tercera columna la sumatoria de XY, y así sucesivamente. Entonces esta es una parte muy sencilla, es simplemente hacer operaciones aritméticas. Muy bien, si vamos sumando, aquí por ejemplo 5 y 7 son 12, 18, 20, 24, 28.5, 30.5, 38.5, me parece que es 3, sería 41.5, 46.5. Pero siempre y cuando este sea 3. A ver, vamos a ver. A ver, sumamos de nuevo. 5 y 7 son 12. 12 y 6 son 18, 20, 24, 28.5, 30.5 hasta acá. 30.5. Esto es 11. Entonces estamos hablando de 30.5, 36.5, 41.5. Este número, voy a ver qué número es. Estoy tirando el lápiz. Es 3. Ahí está. Con la suma, 44.5. Era 41.5 más este 3, 44.5. Hacemos lo mismo a este lado, ¿no? 2, 4, son 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27. Ahí va a tener que aparecer 27. ¿Listo? Y así sucesivamente encontramos todas las sumatorias. Bien, sin embargo, ¿ya? Antes de responder nada. Aquí tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Qué quiere decir muchísimo cuidado? Una mala suma y todo el ejercicio se arruina. Y esa suma que tenga un pequeñísimo valor, por decir, una pequeñísima diferencia, en realidad aquí por ejemplo es 27. Y nos hemos equivocado y le hemos puesto 29. Yo les aseguro que todos los ejercicios van a salir absolutamente alejados de la realidad. Es decir, un pequeño error genera terribles variaciones en la información, ¿ya? Entonces, mucho cuidado al sacar estas sumatorias. En la medida de lo posible, no debe haber el más mínimo error, ¿ya? Y si hay 2 decimales, hay que utilizar 2 decimales. Traten de no utilizar más porque también uno se termina chipando. Pero bueno, con 2 decimales más que suficiente. Bien, empezamos. Dice, expresa la información en el diagrama de dispersión. Recuerden ustedes que es el diagrama de dispersión, no es nada más que un diagrama del sistema cartesiano que nos permite ver la tendencia de cómo se comporta un conjunto de datos XY. Entonces, miren, el diagrama de dispersión que vamos a utilizar. Un sistema cartesiano con un X y un Y. Y lo que vamos a hacer, obviamente, aquí es graficar en este diagrama de dispersión que se llama así, la información de X y Y, es decir, esta información que está aquí, ¿ya? Entonces la vamos a graficar y vamos a ver un comportamiento. Esto ya lo hemos hecho en la anterior clase con ustedes, pero tampoco es nada difícil, pues, ¿no? Esto es matemática básica. Entonces, si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Vamos a ir graficando eso. Pero escúchenme, es importante tener una, ¿cómo se llama? Una buena escala. En este caso, fíjense, los gastos en publicidad significan dinero y las ventas también significan dinero. Estamos bien, nos va a salir, no vamos a tener muchos problemas. Pero vuelvo a repetir lo que ya dije en la clase anterior. Si X fuera, por ejemplo, kilogramos y Y fuera centímetros, obviamente que cada escala va a estar en su propia naturaleza. Es decir, si estamos hablando aquí de kilogramos, la variación de la escala será cada 2 kilogramos, pues de 2, 4, 6, 8 kilogramos.
Pero si hablamos de centímetros, no tiene nada que ver con kilogramos, la variación podría ser de 5 en 5, 5, 10, 15. Eso es lo que quiero que entiendan. Cuando las variables son similares, la escala pues puede ser similar, como va a ser en este caso. Pero cuando las variables tienen distintas unidades, entonces las escalas van a ser distintas. Algunos, si aquí tenemos kilogramos y aquí tenemos centímetros, le meten la misma escala, es decir, 2, 4, 6, 8, y aquí dicen lo mismo, 2, 4, 6, 8. No es así. En este caso va a suceder porque tenemos dinero. Es común a ambas variables. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos el valor más alto en cada columna o en la información. Aquí, por ejemplo, el 7 creo que es el más alto. Y a este otro lado, sí, no hay más. El 7 es el número mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esta escala de 1 en 1 hasta el 7 o hasta el 8. ¿Ya? No necesitamos más allá del 8, pero hacemos eso. Entonces, ahí va a aparecer. Primero, obviamente, que representa X, representa los gastos de publicidad en millones. Que representa Y, representa las ventas en millones. Siempre deben poner eso, así como está. ¿Ya? En su examen, por ejemplo, yo les pedí a ustedes que grafiquen, si no me equivoco, el histograma, algo así. No les interesó un comino, nadie dijo que era X, nadie dijo que era Y. Obvio, pues tienen sus puntitos menos, ¿no? Bien, en este caso, con mayor razón, el diagrama de dispersión es para ver precisamente cómo se comportan las variables. Y si ustedes no anotan qué es X y qué es Y, entonces, ¿qué vamos a poder apreciar? Pues nada. Muy bien. Entonces, vamos a graficar. Cuando X vale 2, dice Y vale 5. Entonces, bueno, perdón, primero, está sin escala. Ahí está la escala, 6, 7 y 7. ¿Por qué 7? Porque es el mayor valor, no hay más allá de 7. Podríamos poner hasta el 8 también aquí, pero bueno, ahí está. Y ahora, ¿qué hacemos? Graficamos. Cuando X es 2, Y es 5. Aquí está X2, miren, y Y5 está acá. Entonces, interceptamos y ponemos una estrellita. Cuando X es 4, Y es 7. Aquí está X4, interceptamos con Y7. Entonces ahí va a estar otra estrellita. Pues van a ir viendo cómo van a ir apareciendo las estrellitas. Voy a ir haciendo aparecer de a poco. Ahí está la primera. Cuando X es 2, Y es 5. Eso es todo lo que he hecho. Cuando X es 2, Y es 5. Ahora la siguiente. Cuando X es 4, Y es 7. Ahí está. Cuando X es 4, fíjense. Cuando X es 4, Y es 7. La tercera. Cuando X es 3, Y es 6. Aquí está X3 y aquí está Y6. Entonces, graficamos todos los puntitos, todas las estrellitas, que no son nada más que los datos observados, así se llaman. Vamos a ver. Bien. Okay. Bien, ahí están todos los datos observados. Eso se llama diagrama de dispersión, ¿ya? ¿Para qué sirve el diagrama de dispersión? Primero, para visualizar una tendencia. ¿Podemos visualizar una tendencia ahí? Sí. No, cuando hice la teoría aquí, yo les puse una línea y les puse tendencia, ¿no? Pero no hacemos eso acá, eso era en la teoría para explicarles. Pero aquí sí, trazan una función matemática imaginaria, ¿está? Es una tendencia así, ¿no es cierto? Y esa tendencia, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que a medida que el valor de X aumenta el valor de Y. Miren. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la relación entre X y Y es una relación directa. ¿Ya? Esa es la primera conclusión que sacamos del diagrama de dispersión. Porque fíjense aquí dice, expresa la información en el diagrama de dispersión.
obvio, aquí no dice más nada, pero legítimamente debería haber dicho, interprete. Entonces, nuestra interpretación tendría que haber dicho, a medida que los gastos de publicidad aumentan, los gastos, las ventas de las pastas dentales aumentan. Por tanto, existe una relación directa. Eso tendríamos que haber anotado aquí, pero no lo pregunta, pero legítimamente debería ser eso. Ahora, la relación es directa, quiere decir que cuando aumenta X, aumenta Y. Si X disminuye, disminuye Y. Eso quiere decir. Ya de saber que la relación es directa, ya sabemos una cosa. Que el coeficiente de correlación va a ser positivo. ¿Por qué? Porque es una tendencia, es una relación directa. Si estas estrellitas hubieran estado en este sentido, miren el lápiz, por favor, en este sentido, la relación habría sido inversa, ¿no? En ese caso, el coeficiente de correlación hubiera sido negativo. Muy bien, listo, eso es todo. El diagrama de dispersión sirve para ver la tendencia y apreciar la relación que existe entre la variable X y la variable Y. En este caso, la relación es directa. A medida que aumenta X, aumenta Y. Eso quiere decir, o a medida que aumentan los gastos en publicidad, aumentarán las ventas. Bien, ¿qué me piden en el inciso 2? Que calcule el coeficiente de correlación. Bien, calcularé el coeficiente de correlación. La formulita es aparentemente una fórmula larguísima, pero no es difícil, ¿ya? Es n veces la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y sobre una raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada hay dos corchetes que están en producto, ¿ya? En el primero está Y y en el siguiente está X. Entonces, fíjense, dice n veces la sumatoria de Y cuadrado menos, entre paréntesis, la sumatoria de Y elevado al cuadrado. Al otro lado, lo mismo, pero para X. N veces sumatoria de X cuadrado menos sumatoria de X al cuadrado. En realidad, ya también, sí creo, no, sí me acuerdo que en la clase teórica yo les había hecho una explicación ya, que mide la correlación, mide un poco la dispersión que tiene el conjunto de datos. Por tanto, esto es más o menos como si fuera el cálculo de la dispersión, de la desviación típica, en este caso de Y y este de X. Y además el coeficiente de correlación, si ustedes estudian algunos otros libros, buscan la bibliografía, van a ver también de que el coeficiente de correlación tiene que ver con la desviación típica y la desviación de Y. Entonces, esto de alguna manera es eso. Esto que está aquí es la desviación típica de Y, es la desviación típica de X. Bueno, pero no vamos a entrar en esos análisis porque no se trata de eso. De lo que se trata es de calcular el coeficiente de correlación. Pero antes de calcular, a ver, vamos a recordar. ¿Qué mide el coeficiente de correlación? Mide el grado de la intensidad de la relación entre dos variables. Aquí recuerden siempre el ejemplo de la parejita en la plaza, ¿no? Cuando el coeficiente de correlación es alto, cuando las estrellitas están casi todas juntitas alrededor de una línea imaginaria, ¿no? Por eso se dice que el coeficiente de correlación mide la intensidad de la relación. Cuantos más juntitos están las estrellitas, más intensa es la relación. Cuanto más separadas están las estrellitas, menos intensa es la relación. Pero ¿qué tiene que ver la intensidad de la relación? ¿O qué nos quiere decir? Sirve para medir el grado de confiabilidad del conjunto de datos. Es decir, si vamos a hacer una estimación, necesitamos pues tener un alto grado de confiabilidad. Entonces, si las estrellitas están todas juntitas, unidas unas a otras, hay una alta intensidad. Esto quiere decir que la estimación va a ser bastante confiable. Pero en cambio, si las estrellitas, las observaciones están unas más alejadas de otras, quiere decir que no hay intensidad en la relación. Por tanto, ¿cómo se llama? La estimación, la confiabilidad de la estimación va a ser muy baja. Y R tiene un rango, ustedes saben. R va a variar desde 0 hasta 1 o desde 0 hasta -1.
En nuestro caso va a ser desde 0 hasta 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación es directa. Si la relación fuera al revés, sería inversa. Entonces sería desde 0 hasta -1. Muy bien, entonces eso vamos a medir. Bien, veamos, reemplazamos. ¿De dónde va a salir toda esta información? Aquí está, para eso hicimos este cuadro, miren. Quizá ahora nos falta saber qué es n exactamente. Esto es n por si acaso. Esta es n sumatoria de xy. Parece una x, pero esto es n. ¿Qué es n? Es el tamaño de la muestra. Y aquí lo dice, una muestra de 10 pastas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 pares de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es n. Pues aquí tenemos n, aquí tenemos n y aquí también tenemos n. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente voy a reemplazar todos los datos, ¿ya? Ahí va a aparecer todos y los vamos a ir mirando uno por uno. Ahí está. N veces sumatoria de x por y. 10 por... ¿Cuál es la sumatoria de xy? Aquí está, miren, es 134.25. Menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. ¿Cuál es el valor de la sumatoria de x? Aquí está, es 27. Por la sumatoria de y, que es 44.5. Ahí está. Todo sobre una raíz, y dentro de la raíz hay dos corchetes, paréntesis, lo que quieran, y nuevamente. N es 10. Sumatoria de y cuadrado. Aquí está, es 244.25. Menos, entre paréntesis, la sumatoria de y. ¿Cuál es la sumatoria de y? Miren, es 44.5. Ese 44.5 está elevado al cuadrado. Muy bien, eso es para y. Por lo mismo, pero para x. N veces la sumatoria de los x cuadrados. Sumatoria de los x cuadrados, aquí está, miren, es 84. Menos la sumatoria de los x, que es 27, pero eso elevado al cuadrado. Listo, ya está. ¿Qué dijimos? Dijimos que el valor de R, el coeficiente de correlación, va a ser positivo. Entonces, calculando, pues utilizando la calculadora, haciendo sumas y restas, sacando la raíz cuadrada, etcétera, multiplicaciones, tenemos el valor. ¿Cuál es el valor del coeficiente de correlación? En primer lugar, es positivo. Ya lo habíamos vaticinado. Aquí quiero hacer un paréntesis. A veces se equivocan así en un numerito. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice 44.5. Si por error le puse 46.5 o sumé y es un error, si le puse 46.5, es muy posible que eso cambie el sentido de esta correlación. En vez de que sea positivo, me va a salir negativo. ¿Por qué? Porque aquí tuve un error. Y a veces los alumnos hacen este diagrama de dispersión, ¿no es cierto? Y automáticamente tienen que saber que aquí pues R va a ser positivo. Calculan el coeficiente de R y aquí sacan un valor negativo y se quedan contentos y felices. Si le salió negativo, es pues una alerta para ver qué pasó, porque no podía salir negativo. Entonces uno tiene que volver al ejercicio y ver si no me equivoqué con las sumas o tiene que recalcular acá para ver si no hubo un error. Ojo, ya, algunos, la verdad que esto no es raro. De cada 10 alumnos, 2 se equivocan por si acaso en el examen, así, en estas cositas elementales, que son nada más que sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y todos con la calculadora. Muy bien, entonces. El valor de R, recuerden, es siempre entre 0 y 1. Entonces vamos a ver cuánto salió. Ahí está, el valor de R salió 0.83. Ahí debe estar redondeado, debe ser 0.82 y algunos números, pero ahí está redondeado. No hay ningún problema. El R necesitamos expresarlo en porcentaje, por eso tiene 2 decimales. Multiplicado por 100, eso me va a dar 83%, ¿no? Pero si alguien lo quiere presentar con 3 decimales o con 4, no hay ningún problema tampoco. Lo importante es saber qué es
¿Qué representa ese valor R? Si ustedes recuerdan la clase anterior, R tenía, si bien estaba en un rango de 0 a 1, recuerden que cuando el R está entre 0 y 0,5, significa que no existe relación entre X y Y. Si está entre 0,5 y 0,75, el coeficiente de correlación, es decir, R, nos dice que existe una correlación débil. Si está entre 0,75 y 0,90, nos dice que la correlación es moderada. Y cuando está en entre 0,90 y 0,99999, la correlación es fuerte. Y cuando R es igual a 1, la correlación es perfecta. Pero eso es imposible que ocurra. De solo mirar esto no va a ocurrir eso, ¿no? Para que sea perfecta, recuerden que todos los puntitos tienen que estar sobre una línea. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos acá? 0,83 está en el rango de 0,75 a 0,90. ¿Qué quiere decir? No nos ha salido, o sea, nuestro coeficiente de correlación no es muy bueno aquí. No es malo tampoco, pero la correlación es moderada. ¿Qué quiere decir que la correlación sea moderada? Que las estimaciones que hagamos respecto de X y Y o Y respecto de X, más adelante vamos a ver eso, esas estimaciones van a ser relativamente confiables. No van a ser absolutamente confiables. ¿Por qué? Porque para eso R tendría que haber salido entre 0,90 y 0,99. Recuerden que en ese caso la correlación es fuerte. Acá la correlación es moderada. Entonces, ahí está la interpretación. Dice, la relación entre los gastos de publicidad y el nivel de ventas de las pastas dentales es directa. Significa que si aumenta el gasto de publicidad, entonces aumenta las ventas, pero eso está haciendo una interpretación del diagrama de dispersión. Vamos a ver, tiene que aparecer aquí lo del coeficiente de correlación. Ahí está. La intensidad de la relación entre los gastos de publicidad y las ventas es moderada. Por favor, ahí está mal, no es modelada, es moderada. Significa que las estimaciones serán relativamente confiables. Lo que les dije antes de que aparezca eso. Muy bien, entonces ahí está. Ya está, no sé si va a corregirse lo de moderada. Si no se corrige, no importa. Recuerden que esta palabra es moderada, porque la correlación es así. Muy bien. Listo, señores, ya está el coeficiente de correlación. ¿Qué me pide ahora? Fíjense en el inciso 3 me pide que calcule el coeficiente de determinación e interprete. Bueno, primero ya que aquí como que estamos desanimados, ¿no? Porque el coeficiente de correlación no es muy bueno. Significa que nuestras estimaciones van a ser relativamente confiables. Por ahí estamos un poco desanimados. Debería estar entre 0,9 y 0,99. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a calcular el coeficiente de determinación, pero ustedes recuerdan el coeficiente de determinación R al cuadrado. ¿Sirve para qué? Es una medida interesante, les decía, que nos permite explicar en términos porcentuales en qué porcentaje la variable Y, la variable dependiente, queda explicada por la variable X, la variable independiente. Enseguida lo vamos a calcular. Esa es la fórmula, fíjense, R al cuadrado, ¿sí? Entonces, significa que, como ya calculamos el coeficiente de correlación, solo tenemos que hacer, todo lo que tenemos que hacer es elevarlo al cuadrado. Elevado al cuadrado, el valor es 0,69 y en términos porcentuales, eso es 69%. A ver, ¿qué significa? Enseguida va a aparecer, pero me voy a adelantar. Recuerden, el coeficiente de determinación nos permite establecer qué porcentaje de las estimaciones, en qué porcentaje de las estimaciones la variable Y
queda explicada por la variable X. Dicho de otra manera, ¿qué significa este 69%? Significa lo siguiente, ¿ya? Que en el 69% de las marcas de pastas dentales, las ventas dependen exclusivamente de los gastos de publicidad. En el restante 31%, las ventas dependen de otras variables. ¿Cuáles son esas otras variables? Por ejemplo, el precio que tiene la pasta dental. Por ejemplo, la cantidad que tiene la pasta dental. Vienen de 800 gramos, de 1000 gramos, ¿no es cierto? La cantidad. Depende también de la preferencia por la marca. No me acuerdo si les dije, pero yo cuando voy a comprar pasta dental, siempre busco lo amarillo. ¿Qué es amarillo? Es Colinos. Entonces, a veces uno se deja guiar por los colores, porque los Colinos son amarillos, siempre han sido amarillos, y las marcas tienen sus colores, ¿no? Algunos buscarán el blanco, algunos buscarán el plateado azul, algo así. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. Lo que quiero explicar es que una variable no depende en el 100% de los casos de la otra variable. En este caso resulta que las ventas no dependen exclusivamente de los gastos de publicidad. Si queremos saber en qué porcentaje dependen en el 69% de las veces. Es decir, en el 69% de las marcas, las ventas dependen exclusivamente de los gastos de publicidad. Pero en el restante 31%, las ventas dependen de otras variables. Esas otras variables son el precio, la cantidad, el sabor podría ser de la pasta dental, el color, el tipo de envase, la calidad, etcétera. Una serie de otras variables. Entonces, para eso sirve el coeficiente de determinación. Entonces, ahí va a aparecer la interpretación del coeficiente de determinación. En el 69% de las marcas de pastas dentales, el nivel de ventas depende exclusivamente de los gastos de publicidad. Y en el 31% de las marcas depende de otras variables. ¿Cuáles son esas otras variables? Ahí van a aparecer algunas variables. Ahí está precio, cantidad, sabor y le puse etcétera. Listo, resuelto. Hasta ahí hemos hecho el análisis de correlación. Miren, todo lo que explicamos con un montón de información en la clase anterior se ha reducido a esos 3 cálculos. Bueno, a una presentación gráfica y a esos 2 cálculos ahí. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si esta es la tendencia, necesitamos explicar esa tendencia o ajustar este conjunto de datos a una función matemática. A eso se llama regresión. Entonces, ahí está la pregunta 4. Determine o encuentre, dice, la ecuación de regresión. ¿Cómo encontramos la ecuación de regresión? Recuerden que la ecuación de regresión es una función matemática que va a representar a este conjunto de datos. A eso se llama ecuación de regresión. Esa ecuación de regresión, al ser una función matemática, relaciona la variable X y relaciona la variable Y. Por tanto, nos sirve para hacer estimaciones. Pero ¿cómo encontramos la ecuación de regresión? Utilizamos el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué es el método de los mínimos cuadrados? Se trata de minimizar la dispersión de cada dato observado respecto de un dato esperado o estimado. Entonces, imaginariamente nosotros ponemos aquí una línea y la distancia vertical entre cada dato observado y el observado que está sobre la línea se llama desvío. Ese desvío se eleva al cuadrado y la sumatoria de esos desvíos se minimiza. Si no se eleva al cuadrado, la sumatoria de los desvíos va a ser siempre 0.
por una propiedad que tiene la media, en este caso la estimación, que lo hemos visto en el tema 3, por si acaso no es que me estoy inventando, ya lo hemos visto con ustedes. La media, recuerden que es una medida de equilibrio. La suma de los desvíos siempre es igual a 0, pero si elevamos al cuadrado los desvíos, entonces va a ser un valor distinto de 0. Ese es el método de los mínimos cuadrados que ya lo hemos explicado en la teoría. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular la ecuación de regresión. Esta, por donde lo miremos, y si ustedes agarran una reglita y ponen sobre esto, van a encontrar que es una función lineal, ¿no? Es poco probable que sea una función no lineal, es decir, que sea, por ejemplo, qué sé yo, una parabólica o una exponencial, no sé, o potencial o algo así. En este caso, básicamente es lineal. Entonces, la ecuación de regresión es una línea recta, una función matemática. Y una línea recta se representa de esta manera. Y es igual a más bx, que representa la distancia que existe desde el origen del sistema cartesiano hasta el punto donde corta la función. ¿Y qué es b? Es la pendiente, es la relación de y sobre x. Muy bien. Bueno, eso es cálculo y obviamente eso ya usted lo sabe. Están ya en tercer, cuarto semestre, entonces no tengo que explicarles eso. Bien, pero esa es la ecuación de regresión lineal. Esta es la ecuación que nosotros necesitamos encontrar. Cuando digo necesitamos encontrar, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo necesitamos saber qué valor tiene A y qué valor tiene B. Para eso aplicamos el método de los mínimos cuadrados que ya lo expliqué en la clase anterior, en qué consiste, en qué se resume ese método. A la primera ecuación le aplicamos la propiedad de sumatorias. Como y es una variable, entonces la sumatoria de una variable se convierte en sumatoria de y. A no es una variable, es un número, es una constante. Por tanto, si nosotros le aplicamos la propiedad de sumatorias a A, vamos a tener la sumatoria de una constante. Eso se convierte en n veces A. Ya lo expliqué en la clase anterior. Si aplicamos sumatoria aquí, la sumatoria solo afecta a la variable, que en este caso es x. Entonces vamos a tener b sumatoria de x. Y esta es la primera ecuación. Ahora necesito la segunda ecuación. ¿Por qué necesito la segunda ecuación? Porque tengo dos variables, a y b. Entonces, ¿cómo encuentro la segunda ecuación? Multiplico esta primera que ya encontré por la variable independiente, en su forma original. ¿Cuál es su forma original? X. Entonces lo multiplicamos todo esto por X, ¿ya? Multiplicando por X, ahí está. En su forma original, también eso expliqué creo la clase anterior, no recuerdo. Encontramos la segunda ecuación, ¿ya? Entonces, miren, a todo esto multiplico por X. Entonces, X por esto de acá me va a dar sumatoria de XY. ¿Por qué? Porque X es una variable. Entonces va a quedar la X dentro de la sumatoria. Si multiplico X por N por A, ya dijimos la clase anterior, eso va a ser A sumatoria de X. Y si multiplicamos X por este otro término, va a ser B sumatoria X por X, X cuadrado. Entonces ahí está, aparecen las dos ecuaciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Tenemos las dos ecuaciones, por tanto, tenemos un sistema y lo único que necesitamos es desarrollar el sistema y encontrar los valores de A y B. ¿De dónde vamos a sacar la información? Aquí está, por favor, miren, todo está aquí. Para eso hemos hecho antes de empezar a resolver el ejercicio este cuadrito. Muy bien. Entonces voy a ir reemplazando los datos y van a ir apareciendo ahí. Ese es el sistema. Recuerden que también aquí les dije en la clase anterior. Los que quieren pueden despejar A y pueden despejar B. Lo hicimos y lo mostramos como fórmulas de A y de B. Pero esas fórmulas son difíciles de memorizar. Entonces es mejor presentarlo como un sistema de ecuaciones y trabajar en el sistema de ecuaciones. Obviamente si alguien puede memorizarse las fórmulas de A y B, bienvenido también, ¿no? No hay ningún problema, eso depende de cada uno. Lo que no está permitido es tener formulario en el examen, nada más.
Y esto no es una fórmula, sino es un análisis, como estamos llegando acá. Bien. Entonces, reemplacemos los datos. Ahí está. Voy a sacarlo todo, por favor, las dos ecuaciones. Ahí está. ¿Qué he hecho? Sumatoria de los y. Aquí está, por favor. 44.5. Es igual a n veces a. ¿Qué es n? Es 10, porque tenemos 10 pares o 10 datos. 10a más b sumatoria de x. Sumatoria de x es 27. Entonces, ordenando un poquito, 27 veces b. ¿Sí? En la siguiente lo mismo. Sumatoria de xy es 134.25. A estamos buscándolo y la sumatoria de x es 27. Lo ordenamos y decimos 27 veces a. Más b, la sumatoria de los x cuadrados es 84. Lo ordenamos y ya está. Listo, ya está nuestro sistema. Lo único que necesitamos ahora es despejar a y b. ¿Cómo despejamos? Pues, en este caso vamos a despejar a. Para despejar a, esta ecuación primera la multiplicamos pero por menos 2.7. ¿Por qué? Porque menos 2.7 por 10 me da 27. Entonces se va a simplificar, se va a hacer 0. Y de ahí voy a poder encontrar el valor de b. Muy bien. Entonces ahí están las operaciones. Primero multiplicamos por menos, más por menos da menos, 44.5 por 2.7 me da menos 120.15. 10 por menos 2.7 menos 27a. 27 por menos 2.7 me da menos 72.9 veces b. Ya está. Y la segunda ecuación la copiamos tal cual está, porque ese era el objetivo. Ahí está. Y ahora voy a eliminar a. Ese era el objeto del sistema de ecuaciones. Voy a hacer las sumas y voy a encontrar el valor de b. 14.1 es igual a 11.1 veces b. Despejamos b, va a ser 14.1 entre 11.1 y ahí está el valor de b, 1.27. Pues miren, ya tenemos una parte de la ecuación b. Recuerden que b es la relación de y sobre x, es decir, la tangente. Es la pendiente de la función. Y como la pendiente es positiva, por eso nos ha salido positivo. Muy bien, ahora veamos qué pasa. Necesito encontrar el valor de a. Para eso utilizo cualquiera de las dos ecuaciones que están acá. Cualquiera. Entonces, voy a ver en cuál me parece que la más sencilla es la primera. Entonces uno utiliza la ecuación más sencilla. Sí, la primera. Y la primera es esta, ¿no? Sumatoria de y, 44.5 es igual a 10 veces a más 27. Y en vez de sumatoria de x, que está aquí, ponemos, perdón, en vez de b, reemplazamos este valor que hemos encontrado, 1.27. Pues vamos a tener 27 por 1.27. En realidad estoy utilizando esta ecuación de acá, que es la misma de acá, ¿no? Solo que aquí está ordenadito y ya está con los datos. Nada más, es la diferencia. Entonces, en vez de este valor de b, he reemplazado ese valor. Y bueno, ahí van a encontrar que el valor de a es 1.02. ¿Listo? Una vez que he encontrado a y b, pues ya puedo escribir mi ecuación de regresión. Y mi ecuación de regresión es esa. Y lo dejamos en un cuadrito. La ecuación de regresión es lineal. 1.02 más 1.27 veces x. Muy bien. ¿Para qué sirve esa ecuación de regresión? Para hacer pronósticos, para hacer estimación. Pero lo he calculado, ahora lo tengo que graficar. Y lo tengo que graficar acá, en el inciso A. No puedo volver a hacer otro gráfico, ni se les ocurra hacer ese otro gráfico, porque recuerden que esta ecuación que la hemos obtenido es consecuencia de ajustar cada uno de estos puntitos a una función matemática. Entonces no puedo hacer en otro gráfico esta línea. Lo tengo que hacer aquí mismo. Ingeniero, una pregunta. Adelante. ¿A puede salir negativo? Puede salir negativo, pues digo, porque la función podría ser así, mira. Mira, si es así, el valor de A va a ser negativo. Ajá, Lo que no único va a que ser tienes negativo. que tener presente es que el valor de A es la distancia desde el origen hasta el punto donde corta la función. Si la función corta aquí va a ser positivo, pero si corta aquí abajo va a ser negativo. Puede ser negativo. Ya, gracias. Muy bien. Entonces ya Ingeniero, tenemos la ecuación. Sí, adelante. una duda,
B debería ser al cuadrado, donde es el 1.27, no debería ser al cuadrado siguiendo la fórmula. ¿Por qué? ¿Dónde dice, en qué parte de la fórmula dice al cuadrado? Aquí está la Donde, ecuación de regresión, hijo, mira. siguiendo la otra fórmula, ¿no sería la Se refiere a segunda? la de sumatoria de cuadrado. Sí, la sumatoria al cuadrado. Creí que estaba Pero, siguiendo. hijo, a ver, Esa estas es otra dos cosa. ecuaciones, estas son ecuaciones, no son fórmulas. Estas son ecuaciones. Estas ecuaciones me ayudan a determinar el valor de A y de B. Este es un sistema de ecuaciones. La ecuación que yo tengo que representar en este diagrama de dispersión es la ecuación de regresión. ¿Y cuál es la ecuación de regresión? Es esta de aquí. Es esta de aquí, ¿ya? Entonces, una vez que he encontrado A y B, en esta reemplazo, ahí está, mira, Y con su sombrerito, el sombrerito chino quiere decir que es un valor estimado. A, ¿qué valor es A? Es 1,02 más B, ¿qué valor es B? 1.27 veces X. Listo, muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que graficar. Esa es una función matemática lineal de primer grado, quiere decir. Y para encontrar una línea recta solo necesito 2 puntos. Entonces le doy un valor a X y le doy un valor a Y para graficar. Y le doy valores arbitrarios, ¿ya? Le pueden dar el valor que quieran, le pueden dar 1, le pueden... Obviamente tendría que estar en este rango, pues no se les ocurra darle, por ejemplo, un 10. Sería absurdo, ¿no? No lo van a graficar si le dan a X un valor 10. Entonces, en este rango que tenemos, le damos un valor de a X y vamos a encontrar un valor de Y. Yo le he dado dos valores arbitrarios, 2 y 5. El 2 está por acá y el 5 está por acá. Podría haberle dado 3 y 6, o podría haberle dado 1 y 7, como quiera, eso depende de ustedes. Necesitan 2 puntos para graficar una línea recta. En este caso yo le estoy dando 2 y 5. Pues, ¿qué pasa si X es 2? Reemplazamos aquí, pues mentalmente, ¿no? 1.27 por 2, 2.54. 2.54 más 1.02, 3.56. Eso lo voy a anotar aquí. Pero lo voy a redondear. 3.56 va a ser 3.6. ¿De qué sirve que le ponga 3.56 si no lo voy a poder graficar aquí? No puedo yo graficar muchos decimales, ¿no es cierto? Con un decimal, eso puedo, pero 2, 3 decimales es imposible. Muy bien, entonces ahí están los valores de Y para graficar. Si vale 5 es 1.27 por 5 más 1.02 me da 7.4, ya redondeado. Con esos datos me voy al gráfico, miren por favor. Cuando X es 2, Y es 3,6. Aquí está X2, es esto. Tengo que trazar una línea perpendicular al eje X e interceptar con el valor 3.6. Aquí está 3, esto es 4. La mitad sería 3.5. Como es 3.6, un poquito más arriba de la mitad. Por ahí, digamos, ¿no? Ahí. Entonces, trazo una línea e intercepto con el 2 y ahí va a aparecer un puntito. Ese puntito lo hago de otro color. Le voy a poner un punto rojo o cualquier otro color. Ahí está. Perdón, se me fue la mano. Ya está un punto. Para el otro punto necesito 5. Aquí está el valor de X5 y el valor de Y es 7.4. Si esto es 7, esto es 8, la mitad de 7.5. 7.4 está un poquito más debajo, entonces cruzamos con el 5. Ya tenemos el segundo punto. Muy bien, ahí está. Teniendo los dos puntos, necesito simplemente trazar la línea recta, porque esa es una función lineal. Entonces, trazo la línea recta, pero la línea recta no va a ser entre los dos puntos, sino va a atravesar todo el sistema cartesiano. Estoy corrigiendo un poquito. Ahí está. Vamos a ver. Sí, ahí está. Y le ponemos un nombre. Voy a recorrer un poco más. Ahí está. Miren, he graficado los dos puntitos, que son estos, 2, 3, 6, 5, 7, 4. He unido con una regla y he atravesado todo el sistema cartesiano. Para ver dónde corta, pues, ¿no? Entonces recuerden que nuestro valor de A es 1,02. Entonces está, si esto es 1,
Está arribita, casi sobre el 1. Pero está bien. Absurdo hubiera sido, por ejemplo, de que esta línea recta pase por aquí abajo, por ejemplo, ¿no? Por aquí, así. Por este punto. Quiere decir que lo hemos hecho muy mal. O pase por aquí arriba. Bien. Entonces todo cuadra, ¿no? Y el valor de B obviamente es la pendiente, la relación de Y respecto de X, cateto opuesto, cateto adyacente. Muy bien. Y una vez que hemos trazado la ecuación de regresión, le ponemos su nombre. La ecuación de regresión es igual a 1.02 más 1.27x, que es este de acá. Listo, ya hemos encontrado la ecuación de regresión o ecuación de pronóstico o ecuación de estimación o ecuación de tendencia, así se le llama. Y si nosotros miramos, o sea, si aquí no está muy bien graficado, obviamente a mí tengo que reconocerlo que no está muy bien graficado, he tenido que acomodarlo un poquito, pero si nosotros graficamos bien, utilizamos bien las escalas, esa línea recta debería pasar de una manera milimétrica por en medio de todos los puntitos. Es decir, no debería haber, esta línea recta no podría estar, por ejemplo, aquí abajo. Porque si estuviera aquí abajo, estuviera cerca de este, pero alejadísimo de estos otros. O podría esta línea recta estar aquí arriba, por ejemplo. Tampoco podría ser porque estaría cerca de estos puntos, pero alejado de estos otros. Recuerden que la dispersión vertical es la distancia de cada estrellita hasta la línea de estimación de manera perpendicular o paralela a este eje. Paralela, perpendicular. Esas dispersiones sumadas, si esta línea está bien graficada, quiero decir, esos desvíos sumados nos da 0. Entonces quiere decir que todo está perfecto. Pero recuerden que tenemos que elevar al cuadrado para encontrar esta ecuación de regresión. Ese es el método de los mínimos cuadrados. Muy bien. Entonces aquí no está muy bien, pero esta línea recta pasa milimétricamente por el medio de todas las observaciones. Quiere decir que aquí, por ejemplo, hay una dispersión grandísima y aquí hay unas dispersiones pequeñas. Si sumamos todos estos desvíos que van a salir negativos con todos estos desvíos que van a ser positivos, al final la suma nos va a dar 0. Entonces, esa es esa ecuación estimada. ¿Ya? Expresa un punto de equilibrio entre este conjunto de datos, por eso decimos que pasa por en medio de todos los datos. Eso dice. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Y esta es nuestra ecuación de regresión. Hemos resuelto lo que preguntan en el inciso A. Cuando grafican la ecuación de regresión, le tienen que poner su nombre. No es graficar y listo y se olvidan. Si no le ponen su nombre, yo les voy a quitar puntos. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de la regresión. Esto ustedes lo pueden ver en el Excel. Cuando ustedes grafican en el Excel y hacen estimaciones, el Excel les pregunta, ¿quiere la ecuación? ¿Quiere el coeficiente de determinación? ¿Quiere el coeficiente de correlación? Le pregunta. Y uno le dice sí, y aquí aparece la función, y aparece el coeficiente de correlación, y aparece el coeficiente de determinación. Cuando ustedes vayan a utilizar el Excel, por ejemplo, ¿ya? Eso corre por cuenta de ustedes practicar. Muy bien. Entonces, ya tenemos la ecuación de regresión. Ahora, ¿qué pregunta? Antes de la pregunta. ¿Para qué sirve esta ecuación de regresión? Para hacer estimación. Es decir, si le damos un valor X, por ejemplo, 3, ¿en cuánto se espera el valor de Y? Entonces yo tendría que subir por este valor X3 de manera perpendicular, chocar la línea y ir para acá. Entonces ese es su valor estimado. O puedo hacer al revés, si me dice, si el valor de Y es 6, ¿en cuánto se espera X? Entonces tendría que venir así. Y es 6, en línea paralela, toco o perpendicular, dependiendo del eje, toco la función y bajo abajo, y entonces ya leo el valor de X. Pero eso lo podemos hacer utilizando la ecuación de regresión. Lo que quería explicar es que esto sirve para hacer estimaciones. Entonces, ¿qué pregunta en el inciso 5? Si los gastos de publicidad se estiman en 4 millones, ¿en cuánto se estiman las ventas? Miren, voy a hacerlo gráficamente. Los gastos de publicidad dice 4 millones. Sería esto. Me voy en línea recta, toco y me voy allá. Va a ser 6 puntos. A ver, voy a hacerlo bien.
va a ser 6 puntos y algo. Pero no vamos a estar adivinando. Para eso es la ecuación de regresión. Entonces, miren la pregunta. Resolviendo el inciso, la pregunta 5. Si los gastos de publicidad, eso es X, se estiman en 4 millones, ¿en cuánto se esperan las ventas? Y son las ventas, fíjense aquí. Pero son las ventas estimadas, por eso tiene su sombrerito chico. Lo único que hacemos, si los gastos de publicidad son de 4 millones, ¿en cuánto se esperan las ventas? Es la pregunta. Aquí tenemos la ecuación de estimación y lo reemplazamos. Y el resultado es 6.1 millones. Un poco lo que dijimos aquí gráficamente, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto esto? Digo, si los gastos de publicidad se estiman en 4 millones, entonces se espera que las ventas estén, entonces se espera unas ventas de 6.1 millones. Ahí está la interpretación. La siguiente pregunta, el inciso 5, 6 en realidad, ¿no? Si las ventas se estiman en 6.5 millones, ¿en cuánto se estiman los gastos de publicidad? Lo que me está diciendo es ahora al revés. Las ventas es Y. Entonces, si las ventas son de 6.5 millones, ¿en cuánto se estiman los gastos de publicidad? Es la pregunta. ¿Qué ecuación voy a utilizar? La misma que está aquí arriba, pues esa es la ecuación de estimación. Solamente que voy a despejar X. Ahí está. Y es igual, esa es la ecuación. En vez de Y, me está preguntando el valor de X. Lo que hago es despejar X, o lo puedo reemplazar. Ya ustedes ven, esto es cálculo, son operaciones básicas, y el valor es de 3 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, si los gastos se estiman en 5 millones de pesos, entonces los gastos, perdón, si las ventas se estiman en 6.5 millones, porque ese era el dato, fíjense, entonces se estiman que las ventas sean de 4.1 millones. Por favor, aquí yo leí mal, leí 3. Es 4.1 millones o 4.3 millones. No, 4.1 millones creo que es. Muy bien. Miren, las preguntas 5 y 6 son realmente fáciles y obviamente, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos estimando. ¿Pero qué estamos estimando? Cualquiera de estas variables, X o Y. ¿Y cómo lo estimamos? Con esta ecuación de regresión. Esa ecuación que se llama ecuación de tendencia, ecuación de regresión, ecuación de pronóstico, lo que ustedes quieran, nos permite hacer estimaciones de cualquiera de las dos variables. Listo. Preguntas hasta aquí antes de resolver el inciso 6. Tenía una pregunta. ¿En qué caso va a entrar, digamos, eso de la suma de los cuadrados de los desvíos? ¿Eso va a preguntar? No, la suma de los cuadrados de los desvíos, hijo, es parte de la teoría que sustenta el método de los mínimos cuadrados. Ya. Voy a volver a explicar un poquito, ¿ya? Quiere decir que no me entendieron porque estaba yo intentando que me entiendan esa parte. Todas estas estrellitas son observaciones reales. Necesitamos hacer una estimación. Para hacer la estimación necesitamos una ecuación matemática. La ecuación matemática se llama ecuación de regresión. Y es igual a A más BX. ¿Cómo encontramos esa ecuación de regresión? Aplicando el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué es el método de los mínimos cuadrados? Dice, los desvíos de cada dato observado respecto del estimado elevado al cuadrado debe ser el mínimo posible. Si nosotros no elevamos al cuadrado esos desvíos, la suma de los desvíos va a ser 0. Y si la suma de los desvíos es 0, es porque es esta línea que tenemos aquí, es la ecuación de estimación. Por tanto, esta ecuación lo que está mostrando es un equilibrio. Por debajo de esa línea hay unos puntos y todos esos son desvíos negativos. Y por encima de la línea hay otros puntos que son positivos y todos esos son los desvíos positivos. Si sumamos los desvíos positivos que están arriba con los desvíos negativos que están abajo, la suma va a ser 0.
Entonces quiere decir que cuando la suma es 0, nosotros tenemos una ecuación de tendencia en perfecto equilibrio. Esto ya lo habíamos explicado, recuerden, cuando avanzamos el tema número 3, cuando explicamos la media. Y para recordarles un poco, pusimos como ejemplo una viga. Sobre una viga, 3 pelotitas, dijimos, ¿qué pasa si movemos el punto de equilibrio? Las vigas, las bolitas se quedan a la izquierda, a la derecha. Y si no se caen, es porque ahí está el valor de la media, siendo un punto de apoyo. Esto es lo mismo. Esta Y es como si fuera un punto de apoyo, solo que no es X, es Y. Entonces, esta ecuación de regresión lo que hace es establecer un punto de equilibrio de todas estas observaciones, donde la suma de los desvíos es el mínimo. Aunque matemáticamente, si no están elevados al cuadrado, esa suma de los desvíos es 0. Muy bien. Ese simplemente es el principio que sustenta este método. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La ecuación. No te preocupes en encontrar, ¿y cuándo lo voy a utilizar esto? Esto lo vas a utilizar para encontrar los valores de A y B, pues, ¿no? Así como lo hemos utilizado aquí. Y después te olvidas de esto, pues, ¿para qué más lo quieres? Esto es para encontrar esta ecuación. Y en esta ecuación tenemos dos incógnitas, A y B, por eso tenemos dos ecuaciones. Porque necesitamos tenemos dos incógnitas y necesitamos dos ecuaciones. Y de ahí hemos encontrado estos valores. Una vez que tienes A y B, lo reemplazas aquí y ya está, tu ecuación de regresión. Y te olvidas de todo lo demás. Ya no necesitas. Bien. Entonces, si te hacen preguntas de si X tiene un valor y cuánto vale Y, o al revés, si Y tiene un valor, ¿cuánto vale X? Entonces piensas automáticamente en la ecuación de regresión, pues ¿para qué vas a pensar en esto de aquí? Si eso no tiene nada que ver con la ecuación de regresión. Eso nos ha ayudado a encontrar los valores de A y B, nada más. Listo. Sigamos. Gracias, ingeniero. El punto último. Determina, dice el error estándar de estimación e interpreta. ¿Ya? Ahí, por favor, voy a, ¿cómo se llama? Para que le saquen ustedes su foto, voy a reproducir. Cuando esté clarito, le sacan la foto, ¿ya? Cuando esté clarito. Ahí está, ahí pueden sacar. ¿Listo? Ahora sí, voy a cambiar de hoja, ¿ya? Todo va a desaparecer, pero ya le han sacado el screen. Entonces, continuamos. ¿Qué me falta responder? Fíjense, el error estándar de estimación, nada más. ¿Qué es el error estándar de estimación? Ahí va a aparecer la formulita. Ese es el error estándar de estimación. A ver, siempre que hacemos una estimación, tenemos que calcular la desviación típica. Eso hacíamos en los temas anteriores cuando teníamos una sola variable. Acá hacemos lo mismo. La diferencia es que tenemos dos variables. Entonces ya no podemos hablar de desviación típica, sino hablamos de error estándar de estimación. ¿Qué quiere decir eso? Miren, por favor. El error estándar de estimación de Y dado X. O sea, necesariamente tiene que haber aquí una dependencia. Es decir, dado un valor de X, se tiene un valor de Y. Eso es lo que hemos hecho en lo anterior. Entonces, el error estándar tiene que ver con eso. Si le damos un valor a X y encontramos un valor de Y, ¿cuánto varía esa estimación? Un poco nos quiere decir eso. Por eso se calcula el error estándar de estimación de Y dado X. Pero este error estándar de estimación mide la dispersión absoluta de ese conjunto de datos que hemos visto en el diagrama de dispersión, pero de manera general. Mide la dispersión absoluta, es decir, la dispersión lo vamos a expresar a través de un número, quiere decir, ¿ya? Recuerden que las medidas de dispersión son absolutas y son relativas. ¿Dónde lo hemos visto? En tema 3. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula el error de estimación o el error estándar de estimación? Se lee así, error estándar de estimación de X, de Y dado X. Esta barra quiere decir dado.
condición de y dado x. Es la raíz cuadrada de la sumatoria de los y cuadrado menos a por la sumatoria de los y menos b por la sumatoria de los xy y dividido entre n menos 2. Esto un poco tiene que ver con los grados de libertad. Recuerden que cuando calculábamos la desviación típica, utilizábamos n-1 a veces. En este caso es n-2, ¿por qué? Porque hay dos variables, x y y. Muy bien, entonces, el error de estándar de estimación, también ya lo expliqué en la teoría, ahí está la fórmula. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar con los datos que tenemos. Los datos que tenemos están en el cuadro, entonces reemplacemos. Ahí están los datos, voy a sacar un poquito más, ahí está. ¿Ya? Sumatoria de los y cuadrado era 224.25 menos a 1.02, sumatoria de los y 44.5 menos nuevamente b 1.27 por sumatoria de los xy 134.25 sobre 10 menos 2, listo. Ahora aquí. A veces se chipan de lo lindo en el examen, ¿no? Profesor, me sale un valor negativo y no puede ser negativo, entonces está mal el problema. Fácil para el estudiante, ¿no? Le echan la culpa al problema. Si le sale un valor negativo, y obviamente no le pueden sacar raíz cuadrada a un valor negativo, tendría que ser una cantidad imaginaria, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser pues un motivo para que paren los oídos y digan, ¿por qué me sale negativo? No, entonces está mal, tengo que revisar. Pero algunos se conforman y ponen sale un negativo, quiere decir que el problema está mal, le ponen para variar, ¿no? Le echan la culpa al problema. Entonces, aquí jamás puede esto salir negativo, nunca va a salir negativo, solo va a salir negativo porque se equivocaron ustedes. No hay otra posibilidad. Bien, entonces, solo esa aclaración porque ha pasado también N veces. Tras que veo eso yo me enojo, le pongo una cara en el examen y le pongo mal. Muy bien, una cara de enojado, obviamente. Y se lo dibujo en el examen. Ya van a recibir ustedes también su examen. Ahí van a ver algunas caritas. Muy bien. Calculemos el error estándar. Bueno, ya salió ahí, no importa. Lo voy a sacar la interpretación más de una vez para explicar. Bien, listo. El error estándar de y dado x, el error estándar de estimación de y dado x, si se lee, nos ha salido más o menos 1,02. ¿Por qué más o menos? Porque está saliendo de una raíz. Y nos ha salido 1,02. ¿Qué es Y? Es ventas. ¿Qué es X? Gastos de publicidad. Miren por favor aquí. Esto es lo que estoy diciendo. Y son gastos. Y X es gasto de publicidad. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Es simplemente comprender esta relación que hay aquí. De Y dado X. Dado X, escuchen. De Y dado X. ¿Qué es X? Son los gastos de publicidad. ¿Qué es Y? Son las ventas. Entonces, miren cómo voy a interpretar. Redondeando a 1. Por cada un peso en gastos de publicidad, se obtiene 1.02 pesos en ventas. Cometí un error al decir redondeando. No. Es que aquí X nosotros suponemos que es 1. Y el valor que nos da aquí, ese es el valor de Y. Por eso la interpretación es esa, miren. Por cada un peso en gastos de publicidad, se obtiene 1.02 pesos en ventas. Quiere decir que si nosotros gastamos un peso en publicidad, las ventas van a aumentar 1,02. Recuerden que esto, Y sobre X, es la tangente, es la pendiente de la función lineal que teníamos en el diagrama de dispersión. ¿Cómo se define la pendiente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué es el cateto opuesto en esa función? Se lo traen a su memoria. Es Y. ¿Y qué es el cateto adyacente? Es X. ¿Y qué es X? Gastos de publicidad. ¿Qué es Y? Ventas. Entonces, solamente nos guiamos en eso. Entonces decimos, por cada peso en gastos de publicidad, incrementa 1.02 las ventas. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido, por ejemplo, 2, para ponerle un valor facilito?
¿Qué hubiera pasado si hubiera sido 2? La interpretación hubiera sido la siguiente. Por cada 1 peso en gastos de publicidad, se obtiene 2 pesos de ventas. O sea, un incremento de 2 pesos, un incremento de 2 pesos en ventas. Porque recuerden que es una pendiente positiva. Aumenta X, aumenta Y. Entonces, cada vez que aumenta X, aumenta Y. Entonces, si el valor de X es de dije mal. Si aquí fuera estos 2, decimos, por cada 1 peso que se gasta en publicidad, las ventas aumentan en 2 pesos. Si esto fuera 2. ¿Comprendieron? Sí, ingeniero. ¿Y qué pasa si la relación es inversa? Ay, Dios mío, pero ¿por qué tendría que ser inversa, hijo? No, pero en un ejercicio que sea inversa la relación. Ya, hijo, pero mil disculpas. Cuando yo te entendí inversa, me la está poniendo la pregunta porque quiere molestar, ¿no? Inversa yo lo entendí como aquí es X y aquí Y. Está bien, tienes razón. Dice su compañero, ¿qué pasa si la relación, es decir, cuando graficamos, es inversa, es decir, tiene una pendiente negativa en este sentido? La interpretación va a ser la siguiente. Asumamos que es así, ¿ya? Vamos a decir, por cada 1 peso en gastos de publicidad, se disminuye 2 pesos en ventas, suponiendo que esto es 2. Solo eso. Si sale negativo. Muy bien. Vas a disculpar, compañero. Listo. ¿Qué otra pregunta? Ahora, voy a volver aquí un poco para explicar lo que su compañero me preguntó y que yo lo malinterpreté al principio. Voy a volver, ahí está. Esa es una relación directa. Dice, por cada 1 peso, a ver, lo que pasa es que, bueno, pero también me estoy limitando a la clase y voy a compartir aquí la pizarra, voy a garabatear y después voy a borrar. ¿Ya? Este es el sistema cartesiano. ¿Ya? Estábamos trabajando con X y estábamos trabajando con Y. Si esta es la función, obviamente a esto nosotros le llamamos pendiente. ¿Qué es esa pendiente? Esa pendiente obviamente es el cateto opuesto, en este caso Y, porque lo opuesto es esto, miren, este es el opuesto y esto es y este es el adyacente, eso es X, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es la pendiente. En este caso, siempre va a dar positivo porque lo están viendo así. Entonces, si me da positivo, quiere decir que por cada peso o por cada valor que variamos a X, entonces, ¿qué va a pasar? Suponiendo que esto es 2. Y va a aumentar en 2 unidades, ¿sí? Aumentas una unidad a X y Y va a aumentar a 2 unidades. Eso quiere decir, su compañero me preguntó lo siguiente, me dijo, ¿qué pasa si esa es la función? Fíjate, si esa es la función, esta es la pendiente. Y si esa es la pendiente, esto va a ser Y y esto va a ser X. Pero automáticamente la pendiente en este caso va a ser así. Menos Y sobre X. O sea, va a tener un valor negativo porque es la pendiente. Entonces, si ese es el valor, su compañero me estaba diciendo, así le va a salir el resultado, profesor. ¿Cómo interpreto eso? Me dijo. Si X aumenta en 1 peso, escúchenme, si X aumenta 1 peso, es decir, X aumenta 1 peso, entonces, ¿qué va a pasar con Y? Si la relación es inversa, obviamente va a disminuir en 2 pesos, pero la flechita sería así. Relación directa, relación inversa. Y va a depender, obviamente, de la pendiente que tenga la función. Muy bien. Ahora sí, yo creo que está comprendido. Esto es horrible, vamos a borrar. Bien. Y volvemos a la clase. Listo, señores. Miren, hemos resuelto el ejercicio. Y cualquier ejercicio de regresión es exactamente lo mismo que está ahí. No cambia un ápice. Lo que van a cambiar, obviamente, van a ser las variables. Y ahí ustedes tienen que saber identificar. Y obviamente también puede cambiar el sentido de la tendencia, ¿no? Es decir, puede ser la tendencia, puede ser en este sentido.
En ese caso, R va a ser negativo, el valor de B también va a ser negativo, pues obvio, ¿no? Sería el colmo que saquen positivo sabiendo que esta es la tendencia. Muy bien, entonces, eso es matemáticas, no voy a estar explicando eso, ya lo saben, son de tercer, cuarto semestre, no puedo estar enseñando eso de cálculo. Además que lo han aprendido en el colegio. Bien, listo. ¿Qué voy a enseñar ahora? Voy a enseñar lo que se llaman las series históricas, ¿ya? ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, cuando yo empecé este tema, les hice unas preguntitas, les dije, ¿no? Si el precio aumenta, ¿en cuánto se espera la cantidad? Es decir, si uno va al mercado y ve que el precio ha aumentado, pues tiende a comprar menos, o al revés, ¿no? Si el precio disminuye, uno tiende a comprar más. La relación entre el precio y la cantidad es inversa. Si hablamos de la relación estatura-peso, es directa, diríamos, ¿no? A mayor estatura, mayor peso. En teoría, obviamente, habría que hacer un análisis de correlación y relación, pero sí va a salir positivo, no se preocupen eso. Pero también en algún momento les hice una pregunta y les dije, el año 2023, ¿cuántos se espera que ingresen a la Universidad Gabriel René Moreno a través del examen PCA? El año 2025, ¿en cuánto se espera la producción de petróleo del Pozo Dorado, X1, por ejemplo? Fíjense en estas dos últimas preguntas, cuando entre las dos variables, una de las variables es el tiempo, entonces el conjunto de datos que se tiene se llama serie histórica. Es una información histórica. En base a esa información histórica se pueden hacer pronósticos. ¿Cómo se pueden hacer pronósticos? A través del análisis de correlación y regresión, es decir, lo que ya hemos aprendido. Lo único que acá voy a explicar, diferente de lo anterior, es que ahora una de las variables siempre va a ser el tiempo. Y el tiempo quiere decir años, semanas, días, horas. Y en función del tiempo va a haber una variable que va a ir cambiando. Por ejemplo, nuevamente repito, si la pregunta fuera, en el año 2025, ¿cuántos estudiantes se espera que ingresen a la Universidad Gabriel René Moreno? ¿Lo podemos estimar? La respuesta es sí. ¿Cómo? Con una ecuación de regresión, con un análisis de correlación y regresión. Si la otra pregunta fuera, en el año 2030, ¿en cuánto se estima la población de habitantes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Podemos estimar? Sí. ¿Cómo? A través de una serie histórica. Fíjense que uno de ellos, una de las variables que se considera es el tiempo. Es decir, el año 2025, el año 2023, es tiempo. Y la otra variable, en este caso, es número de estudiantes que van a ingresar a la U. Y en el otro caso es, ¿qué otro ejemplo puse? El número de barriles que se va a producir en un pozo. O para el año 2025, ¿en cuánto se espera la producción de soya en Santa Cruz? Entonces, una de las variables siempre es el tiempo y la otra variable es cualquier otra variable, pero que está en función del tiempo. A eso se llama serie histórica. Entonces, primero les voy a mostrar una serie histórica. Ahí pueden ver, dice año y número de estudiantes que ingresan a la U. Y he puesto unos datos, ahí van a ver cuáles son los datos. 2014, 2015, 2016, 17, 18, hasta el 2019. ¿Cuántos estudiantes ingresaron al año 2014? 4.375. En el año 2017, 5.128. En el año 2019, 6.100. Entonces, lo que quiero que vean, lo que quiero que entiendan es que, ¿qué es una serie histórica? Una serie histórica no es nada más que una información del pasado que está expresado a través de dos variables, donde una variable siempre es el tiempo
Y la otra es una variable que queremos ver cómo se comporta en función del tiempo. El número de estudiantes que ingresan a la U, cómo se comporta por año. El número de habitantes que tiene la ciudad de Santa Cruz, cómo crece por año. El número de barriles que se produce en el pozo tanto, cómo varía por año o por mes, pueden ser, no siempre pueden ser años, pueden ser trimestres, pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser días, pero todas ellas son tiempo. Muy bien, entonces, una serie histórica es una información del pasado, ¿ya? Que nos expresa el comportamiento de una variable respecto del tiempo. Ojo, entonces, si vamos a utilizar una serie histórica para hacer pronósticos al futuro, necesariamente el tiempo es la variable independiente. Miren aquí, por favor. Y la variable que vemos que va cambiando en función del tiempo es la variable y, la variable dependiente. Quiere decir que esta variable depende cómo va transcurriendo el tiempo. Por lo tanto, y siempre es la otra variable y esta viene a ser la variable dependiente. Y la variable independiente siempre es el tiempo. Muy bien, entonces, eso que están mirando es una serie. Y ahí les estoy escribiendo la definición de serie. Una serie, dice, es una información de alguna variable y respecto del tiempo. Y el tiempo siempre es X. Es una cronología. Cuando dices una cronología, que es una variación en función del tiempo. De la variación de Y respecto de X. A través de una serie histórica se pueden hacer pronósticos. Pero, ¿cómo se hacen esos pronósticos? A través de la ecuación de regresión. ¿Ya? Entonces, quiere decir que nosotros a esta serie histórica le vamos a aplicar el análisis de correlación y regresión y vamos a hacer estimaciones al futuro. Vamos a hacer pronósticos. Vamos a hacer estimaciones, pero al futuro. ¿A través de qué? A través de la ecuación de regresión. Pero hay un pequeñito detalle. El año no es una variable. O sea, 2014 no es el valor de X. Ese es un periodo. 2016 no es el valor de X. Es un periodo. Entonces, el pequeñito detalle es que los periodos, que pueden ser años, que pueden ser trimestres, que pueden ser meses, que pueden ser días, lunes, martes, miércoles, etcétera, se expresan a través de un valor que representa el periodo. Por ejemplo, 2014 es el periodo inicial, 2015 es el periodo 2, 2016 es el periodo 3, 2017 es el periodo 4, así sucesivamente. En otras palabras, quiere decir que no vamos a utilizar como datos los años, sino el periodo al que corresponde. Por tanto, el año 2014, su valor en X va a ser 1. El 2015, su valor en X va a ser 2. Y así sucesivamente. Por tanto, los valores de X representan los periodos. Ojo, los periodos. No pueden representar los años, como está aquí. Peor los meses. Pues imagínense que aquí diga enero, febrero, marzo. ¿Qué valor le van a dar a enero, a febrero? ¿Qué valor le van a dar? Pero sí podemos decir que enero es el primer periodo, febrero es el segundo periodo. Entonces, el tiempo se expresa a través de periodos. Al primer periodo siempre le asignamos el valor de 1 y vamos aumentando de 1 en 1. Esa es una forma. Hay otros que prefieren. Si aquí tienes un número par de datos, aquí fíjense, tenemos 6 datos. Va a variar. Ya, casi se me va la clase. Aquí tenemos un periodo par de datos, 6 datos. Le ponemos aquí una línea y le ponemos valor aquí, 0, 1, 2. Perdón, para abajo, 0, 1, 2. Y para arriba, 0, menos 1, menos 2. O si tenemos un número impar de datos, por ejemplo, solo los 5 primeros, aquí donde dice 3 le ponemos 0. 1, 2 y al otro lado 0, menos 1, menos 2. Podemos utilizar como querramos.
Esas simplemente son técnicas para poder utilizar el valor de X. Nosotros vamos a utilizar así como está aquí, es mucho mejor, es más real, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces, esa es una serie. Entonces, en vez de que el año sea el valor de X, lo voy a reemplazar por su periodo. Si aquí estuvieran los meses, en vez de que los valores de X sean enero, febrero, marzo, voy a poner periodo 1, 2, 3, 4. Si fueran semanas, si fueran trimestres, lo mismo. Muy bien. Ahora, con eso vamos a hacer un ejemplo. Sin embargo, voy a mostrar ahí un ratito. Todavía estoy con la teoría. Esa, por ejemplo, es la tendencia de una serie histórica en función del tiempo. Es decir, hay un valor de Y que en el año 2014 es de 4.375, por decir algo. En el año 2015 ese valor va disminuyendo, No es esto, por si acaso. Ojo, no estoy graficando esto. Estoy tratando de mostrar simplemente una tendencia. En este caso, una tendencia en el que, en función del tiempo, el valor de Y disminuye. Y si la tendencia fuera así, en este sentido, en función del tiempo, el valor de Y aumenta. En este caso, la relación sería directa. En este caso, la relación es inversa. En este caso, el valor de B va a ser negativo, pues, ¿no? Ojo, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la pendiente es inversa, pues. Muy bien. Entonces, esta serie histórica, este conjunto de datos que están aquí, este de acá lo podemos expresar así, tal como lo hemos hecho en el ejemplo anterior. Con la diferencia de que en el eje X siempre vamos a anotar el periodo. Para nosotros el periodo es el año 2014, 2015, 2016, pero cuando calculemos, cuando utilicemos las sumatorias, el valor del año no es X, o sea, el valor de X no es 2014, sino es el 1, que equivale al primer periodo. El 2015 es 2, que equivale al segundo periodo, y así sucesivamente. Y trabajamos de la misma manera como lo hemos hecho en el ejemplo anterior. Muy bien. Entonces, a esa ecuación que está ahí se le llama ecuación de pronóstico. ¿Por qué? Porque aquí más que estimación es un pronóstico al futuro. Pues recuerden que estamos hablando del tiempo al futuro, es decir, 2020. Por eso se llama ecuación de pronósticos. Aunque en el fondo esta es una ecuación de regresión, ojo. ¿Ya? Sigue siendo una ecuación de regresión. ¿Qué hacemos? Ajustamos. Método los mínimos cuadrados. Todo lo que hemos hecho en el ejemplo anterior lo aplicamos aquí. Con la diferencia de que el valor de X se cambia. Los años se transforman en periodos. Los meses en periodos. Las semanas en periodos. Los días en periodos. Recuerden que una serie histórica siempre es la relación. La variación, perdón, de una variable respecto del tiempo. En este caso, en esta función gráfica, la variación tiende a hacer que la variable disminuye a medida que pasa el tiempo. Si fuera así, la variable aumenta o incrementa en la medida que incrementa el tiempo. Aumenta el tiempo. Pasa el tiempo, perdón. No es incrementa, ¿no? Pasa el tiempo. Muy bien. ¿Listo? La siguiente clase voy a hacer ¿cómo se llama? Un ejemplo. No sé si aquí está el ejemplo. No, no está. Simplemente lo dividí. La siguiente clase lo voy a mostrar el ejemplo, ¿ya? Y va a ser cortito. Y con eso hemos terminado el avance. Esto es lo más importante. Recuerden que el del tema 4 yo dejé pendiente una pequeña cosita. Ya no lo vamos a hacer porque no es importante. Lo importante era este tema. Esto era lo que me preocupaba porque necesitaba que esto sepan. Porque esto que estoy enseñando, acuérdense, y ustedes se van a acordar de aquí a 10, 15, 20 años, cuando lo tengan que utilizar y van a decir, el ingeniero Castro me enseñó esto. En todo se utiliza esto. No hay forma de que no lo podamos utilizar. Sirve para hacer estimaciones o hacer pronósticos al futuro. ¿Ya? Sirve para pronosticar la producción, para pronosticar el índice de precios al consumidor. Sirve para todo. No hay forma de no utilizar la correlación y la regresión. Por eso estaba obligado a enseñar. ¿Ya?
La siguiente clase voy a hacer simplemente un ejemplo y con eso hemos terminado. La siguiente clase es el día martes, ¿ya? El día martes voy a terminar. El día jueves van a hacer un taller. En el horario de clases nomás van a hacer un taller. Les voy a mandar por el, ¿cómo se llama? Por el Classroom. Y el día sábado damos el examen parcial, el segundo examen parcial. El próximo sábado. Recuerden que hoy es jueves, pasado es sábado. Uy, pero ya, sí, tenemos tiempo. A ver, espera un minutito. Hoy día es 19. 20, 21, 21 más 7, 28. Está bien, tenemos tiempo, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Escuchen, por favor. Voy a hacer un ejemplo el día martes. El jueves, en la hora de clase, van a hacer su taller para que, pues, no haya inconvenientes. Y como es hora de clases, todos hagan su taller. Y el día sábado, o sea, inmediatamente después del taller que es el jueves, el día sábado damos el examen. Ya saben, es en la tarde, solo falta señalar la hora. Es en la universidad, para que no me estén diciendo que están en su casa y que como yo no comuniqué, no sabían dónde ir. Seguramente querían ir a dar examen a la Ramada. El examen es en la universidad, solo falta que les confirme el aula y la hora. Lo voy a hacer con anticipación, no se preocupen. La hora les voy a decir cuándo, el día martes les voy a decir la hora exactamente, ¿ya? Pero es el día sábado en la tarde el examen. No este sábado, el siguiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ninguno, todo claro, ingeniero. Listo, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Ah, pero Hasta luego.